Ya nos acompaña la doctora Jimena Ron Herráez, ella es experta constitucional, para hablar precisamente sobre las resoluciones adoptadas por la Corte Constitucional en relación al rechazo de varias preguntas que iban a ser planteadas dentro de la consulta popular que está preparando el Gobierno Nacional para realizarse antes de que finalice este año, de acuerdo a lo que se ha anunciado. Doctora Jimena Ron, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarla. Me gustaría empezar consultando cuál es su criterio en torno al rechazo de estas varias preguntas que iban a ser parte de la consulta popular, en términos un poco genéricos. Pedro, un saludo a los que nos escuchan y nos ven también. Bueno, yo debo decir que estoy de acuerdo en absolutamente todo lo que la Corte Constitucional ha señalado, porque está sustentado técnicamente, ¿no? Un poco ya veníamos diciendo que las dos primeras preguntas, la pregunta que tiene que ver con, por ejemplo, con la reducción de asambleístas, la Corte Constitucional ya había dicho en algunos pronunciamientos anteriores que era vía enmienda, entonces, digamos, no sorprende el criterio que emite la Corte Constitucional en esta ocasión. Lo propio con el paso de funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Asamblea Nacional. Ya la Corte había dicho eso es reforma, y lo que hace ahora es corroborar eso que ya ratificar eso que ya dijo, ¿no? Creo que teníamos expectativas, sobre todo en la pregunta que tiene relación con el juicio político de la Corte Constitucional, porque de eso no teníamos un criterio claro, y teníamos evidentemente expectativa en el tema de la castración y de los casinos. La Corte Constitucional ha dicho que todo esto, que el juicio político no lo dice, pero lo deja entre líneas, corresponde vía reforma parcial, que es algo que también ya se había adelantado, y el tema, por ejemplo, de la castración para la Corte Constitucional deriva en la vulneración de derechos, en la limitación de derechos, por lo que se entiende que debería ser asamblea constituyente. Cuando hablamos de vía enmienda, necesariamente puede ser a través del planteamiento de una consulta popular. Cuando hablamos de reforma parcial, necesariamente estamos hablando que tiene que hacerse a través de una reforma de la Constitución, o sea, vía constituyente. No, no necesariamente, porque, a ver, hay tres caminos para reformar la Constitución. La enmienda, que es la más sencilla, que es la que sí alcanzaría hasta diciembre, que serían estas preguntas que la Corte Constitucional le dijo al presidente de la República, esto sí puede ir vía enmienda. Y esto no. Exacto, cuando le dice vía reforma parcial, que sería básicamente lo del juicio político a la Corte Constitucional, aunque ahí la Corte Constitucional se extiende diciendo que no es adecuado en el país un juicio político a los jueces de la Corte Constitucional. La reforma parcial es más compleja, entonces requiere 2 votaciones en la Asamblea Nacional y además un referéndum ciudadano. Y luego, para temas más complejos como la castración química, se requiere asamblea constituyente, lo que equivale a borrar y empezar de nuevo, es decir, borrar la Constitución y empezar a redactar una nueva Constitución. Y lo de los casinos, básicamente lo que se le dijo al Ejecutivo es: revise la pregunta que está mal redactada. Claro, porque está confusa, ¿no? Hay 3 temas a la vez y un poco están dispersos, que necesita hacer una revisión. ¿Y en qué incurre entonces los asesores constitucionales del presidente de la República que presentaron estas propuestas sin hacer una revisión mucho más profunda para que no sean rebotadas, menos rechazadas? Yo creo que hay quizás un exceso de confianza, ¿no? Porque pensar, por ejemplo, que la pregunta de los casinos, en la que se pregunta 3 cosas a la vez, y ahí la Corte Constitucional hace una reflexión que es interesantísima. La Corte dice: usted le está preguntando a la ciudadanía le va a preguntar que autorice que el tema de los casinos, pero además que se descuente un porcentaje que se vaya para temas de nutrición, es decir, de desnutrición, es decir, usted está preguntando muchas cosas a la ciudadanía en una sola pregunta, cosa que no se puede, pero además pareciera que está induciendo al sí. Porque claro, si a mí me preguntan, ¿usted quiere que esto pase para que se elimine la desnutrición? Lo más probable es que yo diga que sí, porque mi objetivo es que se elimine la desnutrición. Eso no va a pasar, digamos, si esta pregunta pasa, pero está redactada de tal forma que sí que podría inducir a una respuesta. ¿O pensó el gobierno que a través de ejercer una presión política la Corte Constitucional iba a ceder frente a estas propuestas presentadas?
No, de eso no puedo estar segura, pero sin duda alguna la presión social, la presión política sí ejerce una influencia que podría derivar en que la Corte decida de una u de otra manera. En otros pasajes de la historia política, al parecer sí sucedió. Me parece que la Corte no se ha dejado influenciar en esta ocasión, no se ha dejado más bien claro, de alguna manera atemorizar y ha tomado decisiones en estricto derecho. Me parece que no hay absolutamente nada que cuestionar en ese sentido. Ya, en todo caso, la Corte Constitucional también rechazó la pregunta basada para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Este argumento que refiere a que altera la estructura del Estado está bien justificado, argumentado? Sí, es que no la rechaza. Lo que dice es que la vía no es la enmienda, que es algo que ya lo ha dicho. Ya no lo dice, no es la primera vez, claro, que lo dice, desde el 2019 lo viene diciendo. La Corte Constitucional, porque ya le hemos preguntado esto aquí, se lo ha preguntado de varias formas, y desde el año 2019 la Corte Constitucional viene diciendo, oigan, eliminación del CPCC es reforma parcial. Ahora, si yo quiero pasar solo las funciones del CPCC a la Asamblea Nacional, las funciones de nombrar autoridades de control, eso sí lo puedo hacer vía enmienda. Pero lo que se le preguntó a la Corte es la eliminación, el paso de funciones y la eliminación del CPCC. La eliminación es reforma parcial. Claro, si yo elimino un órgano, yo estoy reformando la estructura del Estado. Y cuando se refiere a que altera la estructura del Estado, se refiere al procedimiento, más no a la eliminación per se del Consejo de Participación Ciudadana. No, a la eliminación. Porque la estructura, digamos, del Estado está estructurado en este momento con los órganos y las instituciones que la Constitución establece. En el momento en que yo quito un órgano, que es la idea de eliminar el CPCC, en el momento en que yo quito un órgano, yo modifico, yo muevo la estructura. Pero lo estaba planteando el gobierno con suplir, por ejemplo, las funciones que realiza el Consejo de Participación Ciudadana, que es designar autoridades de control, que lo haga, por ejemplo, la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General del Estado. Sí, sí. ¿Estas alternativas no son válidas? No, es absolutamente válido, Pedro, y yo creo que la pregunta hubiera pasado si se la redactaba de la siguiente manera. ¿Usted quiere que se pasen las funciones de elección de autoridades de control del CPCC a la Asamblea Nacional? La Corte le hubiera dicho sí por enmienda, porque ya lo dijo antes. El problema es que la pregunta está planteada en dos conceptos: eliminar el CPCC y pasar las funciones. Ahí se arma un problema, porque si usted quiere, señor, eliminar el CPCC, eso es reforma parcial. Pero el Ejecutivo lo sabe, sabía el Ejecutivo que la Corte... Oiga, entonces, el mismo gobierno se metió en un autogol. No sé cuál sea en el fondo, digamos, el objetivo, pero esto de aquí, digamos, es cuestión nada más de leer los dictámenes de la Corte Constitucional de reforma a la Constitución desde el año 2019 para tenerlo claro. Digamos, no es nada escondido. La Corte ya ha dicho desde el 2019, paso de funciones desde enmienda constitucional, eliminación del CPCC, reforma. Entonces ahorita le preguntamos las dos juntas, la Corte Constitucional dijo reforma, como ya le he dicho desde el 19. Claro, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana con el juicio político a los magistrados de la Corte Constitucional tiene similares rasgos jurídicos y constitucionales para que haya argumentado la Corte Constitucional este planteamiento o esta resolución. No son similares, pero tienen una finalidad, tienen un efecto igual, un efecto similar, y el efecto es mover la estructura del Estado. Entonces, si yo quito un órgano, cuando elimino el CPCC, yo estoy moviendo la estructura. Aunque le pase las funciones a otro órgano, yo sigo moviendo la estructura. La Corte, en el tema del juicio político, la Corte Constitucional dice: ponerle un juicio político a los jueces de la Corte Constitucional es mover la estructura del Estado, porque uno de los principales pilares de la Constitución, de la estructura del Estado, es la independencia judicial. Entonces, en el momento en que usted debilita la independencia judicial, mueve la estructura. Yo estoy de acuerdo también con ese criterio. Y replantear estos temas que han sido, de alguna manera, rebotados, ¿cómo lo debe de volver a instrumentar este gobierno para intentar incorporar estos procesos políticos que aparentemente son necesarios para el actual gobierno que preside Daniel Noboa?
Pedro, lo van a hacer, entiendo yo, porque la vocera del gobierno ya lo ha anunciado, que van a reformar estas preguntas y van a enviar más incluso. No es nada complejo si es que se atiende a la enmienda, ¿no? Es decir, si es que el presidente quiere o el Ejecutivo quiere pasar algunas preguntas a la consulta tentativa de diciembre, entonces tiene que concentrarse en todo lo que sea enmienda constitucional. Por ejemplo, transformar esta pregunta de eliminar el CPCC, transformarla a solo pasar las funciones del CPCC a la Asamblea Nacional. Si hace esa transformación... Tal cual como usted lo expresa. Ahora, ¿y le alcanzarán los tiempos para incorporarla para la consulta popular que pretende realizar el gobierno antes de que finalice el año? Yo creo que ya le queda complejo, ya le queda bastante complejo. Con las dos primeras que la Corte le dijo enmienda alcanza, pero para las siguientes no sé si es tan fácil, considerando que la Corte no tiene tiempo para emitir el dictamen de vía, que es el dictamen que tendría que volver a emitir ante una nueva presentación de las preguntas. Entonces la Corte tendría que volver a repetir el mismo procedimiento, emitir un dictamen diciendo cuál es la vía. No tiene tiempo. La Corte aceleró el tiempo para emitir la decisión que tuvimos en los días pasados, pero no sé si lo haga de nuevo, digamos, si vuelve a romper el orden cronológico para resolver nuevamente con urgencia. Y aun cuando resuelva con urgencia, me parece dificilísimo que entre, que alcance, o sea, quizás alcanza, pero es demasiado, digamos, corto el tiempo porque a elecciones deberíamos de empezar la campaña, digamos, si se quiere, porque se requiere una campaña, debería empezar en noviembre, octubre. Entonces la Corte tendría... Difícilmente le alcanzarán los tiempos. Ahora, la mejor recomendación sería, si es que quiere incorporar estos temas que probablemente pueden ser salvados, es dilatar la consulta popular. Dilatar la consulta popular, Pedro, algo que la Corte Constitucional le ha dicho al presidente, y no solamente al presidente Daniel Noboa, sino a algunos presidentes anteriores también, le ha dicho esto de aquí que me parece que es importantísimo. No todo se resuelve vía reforma constitucional. Y hay temas que pueden resolverse fuera del marco de modificar la Constitución. Entonces, hay cuestiones, a ver, si queremos ayudar al tema de la desnutrición infantil, por ejemplo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la pregunta de los casinos. Hay otros caminos. Hay Esa es política de Estado, inclusive. ¿Perdón? Ese debe ser a través de una política de Estado. Exactamente, hay políticas públicas de ese lado. Entonces, una consulta popular. A ver, no, esa pregunta no te va a generar realmente ninguna ayuda, ¿no? Yo creo que lo del juicio político de la Corte Constitucional, por ejemplo, es algo que no es emergente. Creo que lo tenemos que debatir como sociedad. Me parece que ya puesto en la mesa de debate, ok, discutámoslo, pero no, me parece que no da como para discutirlo hasta diciembre. O sea, corramos para que en diciembre resolvamos. Me parece que es un tema absolutamente sensible como para resolverlo así a la brevedad posible, que la gente ni siquiera se entere que estamos discutiendo. Entonces, temas tan complejos hay que discutirlos de manera profunda. La joya de la corona o las joyas de la corona iban a ser la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y el juicio político a los magistrados de la Corte Constitucional. Y esos dos han sido prácticamente rebotados. Pedro, hay algo que lo dije en un espacio que me parece que no podemos perderlo de vista. A ver, la manzana de la discordia del CPCC es que nombra a las autoridades... y el proceso de nombrar a las autoridades de control no está funcionando, y habría que devolvérselo a la Asamblea Nacional. Ese trámite, Pedro, ese proceso no requiere referéndum ciudadano, requiere 2 discusiones en la Asamblea Nacional. Y entiendo que el Ejecutivo tiene mayoría en la Asamblea Nacional, o sea, no necesita... ¿Mayoría absoluta o mayoría simple? Tiene una mayoría, para eso se necesita, para el paso de la enmienda, mayoría absoluta. No simple no. ¿Cree que ese es el camino que debe de buscar el gobierno teniendo una mayoría en estos momentos? Exacto. Por eso, esta propuesta. Por eso, entonces, de alguna manera... ¿Se está ahogando un vaso de agua este gobierno, mi querida doctora? No lo sé, creo que posiblemente haya, digamos, la intención de, bueno, ya vamos a
porque tenemos que ir obligatoriamente a referéndum constitucional por las bases militares. Yo creo que la propuesta del presidente es, si vamos a ese referéndum, vamos a meter todos los temas que se puedan para ahorrar, digamos, tiempo, ¿no? Yo entiendo que quizás hay una buena intención de por medio, pero habría que ser más prácticos, ¿no? Priorizar temas que sean, que la ciudadanía los Porque vea también como... sería torpe rellenar de preguntas al pueblo ecuatoriano, lo va a confundir y vamos a decidir errónea o equivocadamente. Ese es un problema. Yo creo que hay decisiones, por ejemplo, en las que la mayoría estamos de acuerdo. Es claro que todo el mundo quiere, o no todo el mundo, pero una gran parte de la ciudadanía, en la que yo me incluyo, queremos que el CPCC deje de nombrar autoridades de control. Porque no sirve para nada, definitivamente. Ya, en no ha eso resuelto ningún problema. Resuélvanlo en la Asamblea Nacional. No necesitan a la ciudadanía para eso. No es necesario, porque la enmienda se puede hacer a partir de un proceso legislativo. Ya, y estas decisiones o resoluciones, ¿qué implicaciones tiene precisamente en torno al proceso político ecuatoriano? ¿Alteran o no alteran absolutamente nada? Ahí sí creo que hay, digamos, de alguna manera un efecto importante, ¿no? Más allá de si necesitamos o no, de esta discusión, de si necesitamos o no necesitamos de estas preguntas, hay un efecto político en lo que decide la Corte Constitucional y en la respuesta del Ejecutivo frente a lo que decide la Corte Constitucional, ¿no? Esta tensión, digamos, que de alguna manera se ha generado o ha generado, digamos, el Ejecutivo con la Corte Constitucional, se agudiza y la ciudadanía de alguna manera encuentra como, trata de posicionarse, ¿no? O yo estoy a favor del presidente o yo estoy a favor de la Corte Constitucional, cuando lo correcto debería ser yo estoy a favor, digamos, de quien tenga mejores argumentos en un momento determinado. Pero sí creo que hay un efecto político, no voy a decir bueno ni malo, pero un efecto político sin duda que generan estas decisiones de la Corte y la respuesta del presidente. Pero con los análisis que está haciendo usted, doctora, por ejemplo, a mí me lleva la siguiente reflexión, que probablemente hay procesos que se deben hacer en otros escenarios, como en la Asamblea Nacional, hay otros procesos que son más largos, más rigurosos, pero necesarios para evitar que existan estas alteraciones constitucionales. Y es lo que debe buscar el gobierno nacional. Y nos ahorraríamos N cantidad de dinero a una consulta en la que no sé qué resultados obtendríamos. No sé si estoy equivocado en mi apreciación, doctora. Sí, no sé si nos ahorramos dinero realmente porque ya vamos a ir a la consulta. ¿Pero qué ganamos con la consulta? Un poco lo que usted decía, el problema de la consulta podría ser, de una consulta con una sábana enorme de preguntas, podría ser que se confunda la ciudadanía. Si la ciudadanía no tenga el tiempo adecuado para digerir, para analizar cada una de las preguntas y para responderlas con conciencia, ¿no? Y eso le puede jugar a favor o puede jugar en contra de quien plantea la pregunta. Un poco algo que se insistió mucho, por ejemplo, con la consulta popular del tema del agua, se planteó, oiga, la pregunta no estuvo tan bien redactada y la ciudadanía no la entendió. Probablemente, no digo que eso sea así, pero sí que puede pasar que la ciudadanía no entienda las preguntas y no sepa cómo votar, y en algún momento vote sí o no, simplemente porque está presionada para votar de algún lado, o porque sí, digamos, sin una razón de por medio, y eso le puede jugar en contra al Ejecutivo, o le puede jugar a favor también, pero me parece que es un riesgo que no sé si vale la pena tomarse. Y eso también pasó con la pregunta que se planteó en el tema del Yasuní, el ITT. Exactamente. Que se formuló esa pregunta, creo que no tenía ni siquiera la coherencia debida, de acuerdo a los expertos, por decir, no es bajo tierra. Sí, exactamente. La pregunta estaba redactada como en negativo, de manera que si se respondía claro, sí, era no. Era una pregunta, digamos, de respuesta compleja y de un análisis evidentemente que la ciudadanía quizás no tuvo el tiempo de hacer y de reflexionar. Eso podría estar pasando con una consulta popular en la que enviemos una sábana de preguntas en tan poco tiempo, ¿no? Considerando que estamos ya casi que entrando a mediados de septiembre.
Y el gobierno, ante las circunstancias críticas, económicas y de baja producción petrolera, debió aprovechar la coyuntura para reformular la pregunta y recuperar lo que está bajo tierra en el Yasuní, en el ITT. ¿No cree que debió aprovechar esa coyuntura? Eso es algo que también en algún momento se planteó. Yo también lo escuchaba en redes sociales. ¿Por qué no replanteamos? Es posible, ¿no? No digo que yo esté de acuerdo del todo, pero es perfectamente posible volver a preguntarle a la ciudadanía respecto de un tema, considerando el impacto que ha tenido en el tiempo, ¿no? ¿Cree que ya se generó un dogma social y la gente igual va a responder que no se debe tocar esa producción petrolera? Yo creo que la ciudadanía, ese recurso. Los ecuatorianos tienen un fuerte componente de protección de los derechos de la naturaleza, más allá de las circunstancias positivas o negativas que pueden girar alrededor del tema. Me parece que como ciudadanía, si hay algo en lo que, de los pocos temas en los que la ciudadanía está de acuerdo, son el tema de la protección ambiental. Entonces, si sería un riesgo. Hacemos una especie de, no sé si de metáfora, para calificar como un estudiante al gobierno nacional para presentar estas preguntas que se han incorporado en una consulta popular, ¿cómo lo calificaríamos? Porque de acuerdo a sus análisis, veo que en algunas preguntas han cometido torpezas, más allá del contenido jurídico, que pese o no. Pedro, yo debo decir que yo casi no le reconozco errores al gobierno, ¿no? Es decir, ha actuado, digamos, bastante bien en términos políticos y comunicacionales. Por eso no sé si realmente, digamos, podamos llamarlos como errores quizás a lo que se ha cometido. En relación a las preguntas presentadas y que han sido a las preguntas presentadas, podría haber tal vez un... ¿Y entonces en qué fallaron? Podría haber hay cosas elementales como las que usted se permitió rehacer para que no se puedan rechazar, que aparentemente son cosas sencillas o elementales. Sí, a ver, que yo dudo mucho que los asesores no sepan esto, que lo conocemos la mayoría, porque es lo que digo, ¿no? Es cuestión de leer los dictámenes de la Corte Constitucional y uno tiene casi esa certeza. Por eso quizás pueda tener una finalidad política, por ejemplo, ¿cuál? Que podría ser hasta válida, ¿no? En términos políticos, que es la de generar conversación respecto de un tema. Entonces ustedes ven, porque el presidente además no está obligado, en el momento en que tiene la propuesta de la vía, no está obligado a enviarla al Consejo Nacional Electoral para que se genere el proceso de democracia, ¿no? Podría quedarse con eso ahí y esperar. Pero ¿qué sí genera? Genera conversación. Entonces, ustedes ven a los medios de comunicación, a las redes sociales, todos volcados hablando de la consulta popular o de la... Pero el ciudadano ecuatoriano ya está harto, y perdóneme, de la generación de conversaciones, sino que quiere soluciones a temas complicados, álgidos, por los que estamos atravesando los ecuatorianos, en inseguridad, en falta de empleo, en falta de inversión, etc. Entonces, no sé si el gobierno esté pensando más en hacer una especie de medición a través de la consulta popular, porque aparentemente ya empieza a haber un desgaste político del presidente. Yo creo que es el momento de priorizar temas. Yo creo que el Ejecutivo, en su espacio de asesores, tendrían que priorizar temas, y yo creo que uno de los temas prioritarios, porque tarde o temprano va a ser una cuestión mucho más compleja, es el tema de la seguridad y el tema de la salud. Entonces, yo creo que habría que concentrarse mucho más en esos temas desde la política pública. Eso es algo que el Ejecutivo, digamos, debería analizar en este momento en el que está a puertas de una consulta popular, en el que tiene algunas decisiones de la Corte Constitucional y en el que estos dos temas están empezando a complicarse, ¿no? A complejizarse un poco. Claro, y sin meterse en líos constitucionales, sino que tiene que resolverlos directamente a través de políticas estatales. Y respetando el marco constitucional, eso creo que es importante. Mi querida doctora Jimena Ron, usted ha sido muy amable, muy gentil por sus aportes que han sido bastante interesantes, sobre todo porque nos permite hacer nuevas reflexiones de lo que se ha venido generando alrededor de estos procesos para llegar a una consulta popular. Y vamos a ver qué pasa. ¿Se logra o no se logra la consulta popular antes de que termine el año? ¿Planteará o no
nuevas preguntas de las que han sido rebotadas, también veremos entonces qué sucederá. Muchas gracias, mi querida doctora. Muy gentil, muy amable. Un abrazo a todos. Abrazo también para usted. Vamos nosotros con esto a cerrar prácticamente nuestro espacio de opinión, como siempre agradeciéndoles a todos ustedes la amable atención dispensada. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.